El apóstol de pronto está conectado. Buenos días, Felipe. Vamos iniciando un momentico allí, Felipe, que estoy por aquí en una llamada en la otra línea. Sí, señor. Bueno, buenos días para todos. No te escucha, Felipe. Ya, gracias. Sí, buenos días para todos. Le damos gracias a Dios por este momento que nos permite empezar el día de la mano de Él y con la palabra de Él. Y digamos que nosotros somos privilegiados en este día porque podemos estar recibiendo de lo de Él y podemos recibir de esa excelencia y podemos guardar dentro de nosotros el mandamiento, porque podemos hacer estar atento el oído a las cosas buenas de Dios y a las cosas que nos llevan a la fe. Y porque si nosotros inclinamos el corazón a todos estos principios que nos da Dios por medio de los proverbios, pues nosotros podemos ponernos en orden frente a la realidad que vivimos y podemos estar más ordenados en cuanto al proceso y en cuanto al lugar que nosotros debemos, digamos, al lugar que nosotros debemos darnos. Dios es el que nos va ubicando a nosotros, el que nos va dando ese camino angosto por el cual nosotros podemos estar más seguros, que a veces ir por ese camino espacioso, en donde nosotros podemos de pronto movernos para un lado, para el otro, pero no vamos a tener algo seguro. Y por eso ese camino angosto nos viene también como a indicar que no nos podemos mover mucho, pero es porque también nos están guardando en el lugar que debemos estar y que debemos tener frente a lo que nos corresponde a nosotros vivir. Y digamos que guardando la palabra es como nosotros experimentamos eso, de que no tenemos sino una sola palabra. Y en ese camino espacioso a veces nosotros tenemos muchas alternativas, tenemos cosas que no podemos guardar dentro de nosotros, sino que se empiezan a guardar superficialmente, se empiezan a conocer mandamientos que no están hechos para guardar dentro de nosotros, porque no nos van a llegar a la raíz, no van a llegar a donde de verdad necesitamos que nos lleguen las palabras a nosotros. Porque para las palabras que nosotros escuchamos, digamos, en los medios normales, en la sociedad, en cualquier círculo social, pueden ser palabras que vengan a darnos un lugar a nosotros, pero en ese lugar a veces nosotros vemos un camino que es espacioso. Y en cambio, cuando de pronto llega Dios a dar una palabra, es como cuando se habla cuando el apóstol hablaba de cuando un rey hablaba, que simplemente era cumplir esa palabra. Y digamos que ahí nosotros nos sentimos en un camino angosto, un camino donde no tenemos, donde digamos no vamos a tener argumentos, porque esos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios,
donde no podemos ser sabios en la propia opinión, donde tenemos que más bien esperar, donde más bien tenemos que esperar la justicia de Dios, y donde ya no valen nuestras fuerzas, donde ya no valen nuestras riquezas, y donde ya dejan de valer muchas cosas, y donde, como se venía hablando hace poco en estos días, donde es más de estar quietos y conocer quién es Dios. O sea que ahí empezamos a recibir lo que Dios puede darnos. Porque cualquier persona piensa que está recibiendo lo que Dios puede darle, pero solamente teniendo a Dios como alguien que no dice una palabra, sino que está diciendo muchas palabras. Y para eso, y para llegar a esa sola palabra, pues nosotros tenemos que estar atento el oído a la forma en la que Dios nos quiere guiar y digamos en los canales que Dios nos quiere dar a nosotros la palabra. Y ese camino angosto es como un río que no nos, o sea, un río que nos va trayendo a nosotros algo por medio de canales y que nos va dando la palabra para guardar dentro de nosotros por medio de unos canales específicos y por medio de unos principios que digamos nosotros no debemos de formar, o que nosotros debemos tratar de siempre buscarlos en la manera más limpia, porque hay una parte donde dice que la palabra de Dios es limpia. ¿Sabe? Cuando no viene, cuando no la recibimos así limpia, es porque le estamos agregando cosas, porque no la estamos dejando que llegue a donde tiene que ser, sino que la estamos guardando como se estaba hablando en estos días, la estamos guardando no como la cadena de oro, o no como algo valioso, sino como algo que no tiene un alto valor, que no es de alta estima y que no tiene un alto significado para el caminar de nosotros. Entonces, pues yo creo que Dios nos ayuda a nosotros dándonos eso, palabra, mandamiento, la sabiduría, la prudencia, pero también nos da una característica que ya es la parte que a nosotros nos corresponde, que es de recibir, de guardar, de haciendo estar atento el oído y de inclinar el corazón. Entonces, esa es como una parte también ahí sobre lo que se viene hablando y que nos va llevando a la excelencia. El apóstol ya está ahí conectado. Buenos días, apóstol. Buenos días. Un saludo muy especial para todos. Dios los bendiga, Dios los guarda, deseándoles pues lo mejor en este día. Puse el micrófono. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Les decía que agradecido con Dios por darnos la oportunidad de vivir, de estar aquí, de luchar, de afrontar. Y bueno, seguimos en el camino de la excelencia. Hoy, según el capítulo 2, nos corresponde el camino de la excelencia. Un camino que estamos llamados, que estamos obligados a transitar, que todo el tiempo estamos en el proceso de mejoramiento continuo, que todo el tiempo estamos entendiendo, comprendiendo, modificando situaciones. O sea, la conducta, el comportamiento, la mente, los pensamientos, las emociones, la conciencia, el espíritu del ser, son la construcción y son una cantidad de recursos y de situaciones que nos llevan siempre a la excelencia, que nos llevan siempre a mejorar. Y cuando uno tiene esa conciencia, cuando uno se desafía, cuando uno asume este reto, esta responsabilidad, como siempre lo planteo con uno mismo, pues uno va a avanzar. Y dábamos
o la palabra de Dios daba unas recomendaciones. Dice, si recibieres, hijo mío, si recibes mis palabras. Entonces, paso número 1, recibir las palabras. A veces oímos, a veces vemos, pero no es lo mismo recibir. O sea, recibir tiene otra connotación. Dice, guardar mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos, si haces estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinas tu corazón. Ahí decíamos que empieza la excelencia, que usted se empieza a abrir que usted se empieza a abrir al cambio, se empieza a abrir a la transformación, se empieza a abrir a muchas cosas, a muchas, me lo busco aquí, a muchas situaciones que son necesarias y que hacen parte de los cambios que son necesarios en la vida. Entonces vamos a empezar, ya quedamos claros ahí cómo inicia la sabiduría. Vamos a iniciar desde el versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. O sea que ahí nos sigue metiendo en el camino de la excelencia, inteligencia y prudencia. Dos aliados fundamentales en los procesos de transformación del ser humano. La inteligencia según Dios, porque la inteligencia según nosotros, hay mamás que le dicen a uno, ay, don Matías, usted viera, mi hijo es súper inteligente. Con todo respeto, mientras usted me está diciendo eso por dentro, yo le estoy diciendo a usted con todo cariño, le estoy diciendo, ¡pajúa! ¡Pajúa! Porque pues obviamente, para toda mamá, no hay ni hijo feo, ni hijo malo. Hoy me levanté con un mensaje de mi mamá y yo no me puse a hablar con ella, ni me puse, es más, poco hablo, me coloca mensajes diciéndome que le dé una cita, me molesta, que le dé un chance para a veces conversar. Y me colocó un mensaje casi que llorando y que muy orgullosa de todo lo que yo hago. No me colocó un mensaje contenta, pues porque digamos, alcancé X o Y logro, sino que contenta de ver cómo yo puedo servir, cómo yo puedo ayudar. O sea, mi mamá se siente contenta, no que tenga un negocio, no que tenga un trabajo, no que sea concejal, se siente contenta de que pueda ayudar a otras personas. Y quizá esa es una vocación que también se heredó de ella, de ellos, yo les he contado. Y a veces poco hablo, pero me lleva a que cumplo el mandato de honrar a papá y a mamá y que ellos se sienten contentos. Y eso es lo mismo que yo busco transmitirles a ustedes. Esa es la misma excelencia de honrar a papá y a mamá. Y son padres separados porque ellos se separaron, pero ambos los hago sentir bien. Y ella mide la recuperación y mide el sentirse bien y contento un padre, no porque su hijo sea inteligente. Como papá o como padres no hay hijo malo, no hay hijo feo, no hay hijo gordo, no hay hijo bajito. Todos son tesoros de mamá. Todos somos los tesoros de mamá como Kiko. Pero no es la inteligencia humana. Es la inteligencia que viene de Dios, que viene de la sabiduría, que viene de la excelencia, que viene del temor y el respeto al poder superior. Yo se lo digo a los muchachos, yo no discuto las capacidades que hay en la fundación. O sea, ¿qué intento? Que haya inteligencia para lo bueno, porque hay unas inteligencias para lo malo y Dios le está demostrando a uno que la inteligencia de uno no lo llevó a nada bueno, que es la inteligencia de Él. Hay pelados que saben, que entienden,
que tienen un coeficiente altísimo. Yo me quedo aterrado. Otros, aún por la misma droga, empieza a salirle sus dotes, sus capacidades, sus talentos. Pero yo sí le quiero hacer énfasis. Ay, don Matías, es que él es tan inteligente. ¡Pagó! Porque ¿de qué le sirvió la inteligencia si volvía a lo mismo? Si no podía modificar la conducta, si no podía transformar, si no podía cambiar, si volvía al mismo punto de partida. La olla está llena de profesionales, la olla está llena de personas súper inteligentes. Usted le saca oro a un balín, a usted no le queda grande nada. Lo único es que lo giremos hacia lo positivo, lo giremos hacia lo bueno. Ese es el verdadero cambio, esa es la verdadera transformación. ¿Ya? En ese orden de ideas, la prudencia es otro aliado, es otra herramienta, es otro recurso. Recuerde que la recuperación, o nosotros somos como una casa o somos como una bolsa que la vamos llenando más de lo bueno. Oiga, y la prudencia, porque uno ve que este camino, aquí dice prudencia o imprudencia. Nosotros a nivel de conductas y de comportamientos podríamos decir que el adicto es tremendo descarado, tremendo conchudo. Tenemos que saber manejar con prudencia nuestras cosas, saber manejar con prudencia nuestro proceso en la fundación, ser discretos, saber manejar los tiempos. Uno necesita prudencia para manejar sus pensamientos, sus emociones. Hay muchachos que no son prudentes con su proceso, que su proceso se los maneja toda la fundación, menos los que se los tienen que manejar. Y nosotros corregimos eso. Y porque es el camino de la excelencia. Y a veces los papás tienen que estar pendientes de ese camino de la excelencia. Sigamos allí. Otros aliados. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oiga, que ese sea el desespero de nosotros. Buscar la inteligencia, la prudencia, la sabiduría, como se busca la plata. Si nos levantaran hoy a recibir billetes de 100.000, ¿cómo se levanta usted? Si se levantara usted condicionado o motivado por un viaje a San Andrés, qué sé yo, pero usted se levanta a buscar sabiduría, a buscar prudencia. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Cómo buscaría uno un tesoro? Yo me imagino el desespero de uno buscando un tesoro. Diciéndole a uno, hermano, vaya y busque tal cajón en una casa vieja, en una montaña, y allá hay 20 millones de pesos, son suyos. ¿Cómo se iría uno a buscar eso, hermano? ¿Cómo saldría uno a buscar eso? Suba al Cerro de las Tres Cruces a las 4:30 de la mañana, que están tirando billetes al aire. ¿Cuántos no van? Yo voy a detenerme un poquito
en Mateo 6:33. Si alguien me ayuda, por favor, y va un momento a Mateo. Sí, señor. 6:33. 36. Ah. ¿Lo leo, apóstol? Sí, mijo, porfa. 33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Mire, Dios mandó al hombre a buscar el reino y la justicia. Mire el mandato de Dios. Si usted quiere entrar en el mandato de Dios y si usted quiere entrar en el orden de Dios, yo le planteo el orden de Dios. Yo le doy la recomendación a usted. Y Dios mandó al hombre a buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea que Dios le dio una orden y le dio un mandamiento al hombre de buscar la espiritualidad, de buscar ese encuentro con Él, así como buscamos la plata, o así como buscamos lo que nos gusta. A mí me gusta el fútbol y le digo la verdad, a mí no me tienen que rogar por un partido de fútbol. Yo no sé, a usted le gusta la película, todo lo que le ha producido placer, una película, un cine. La droga nos producía placer, así nos destruyera y nos dejara como una calavera, nos pusiera a hacer cosas malas. Ahí fiel usted, ahí firme. Porque su sistema de recompensa se sentía bien. Y ojo, estamos entrando en el orden de Dios, estamos llegando a la excelencia, a la manera de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo dice más? ¿Cómo sigue diciendo? Las demás cosas os serán añadidas. Las demás cosas serán añadidas. El hombre invirtió el orden de Dios. Está buscando todas las añadiduras porque ese es el desespero. ¿Qué de comer, qué de vestir, qué de ganar? Y no buscan la sabiduría, no buscan el reino. Es más, se lo voy a decir en otras palabras como castizas. Busque, preocúpese por lo de Dios, que Dios se preocupa por lo suyo. Muchas personas descuidan el reino y la justicia por ir detrás de las añadiduras. Se enfocaron en buscar las añadiduras. Un buen gin no nos sirvió para hacerle frente a la droga. Un buen gin no nos sirvió para hacerle frente a la droga. Y no estoy diciendo que eso sea malo, a mí me gusta ponérmelos y bacanos. Pero entendiendo el orden, que primero es el reino, primero es el cambio, primero es la transformación. Primero es lo que pasa en mi interior. Primero es recibir las palabras, primero es inclinar el corazón, primero es estar atento para hacer conforme. Para hacer conforme. Porque así mismo nuestro espíritu, alma y cuerpo entran en el orden de Dios. Así los neurotransmisores de mi cerebro entran en el orden. Yo ayer les decía a los muchachos en Cali, yo les decía, páseme uno. Y me pasaban dos. Le dije, ¿sí ve que a ustedes les cuesta seguir los lineamientos? Pero cuando uno entra en el orden su ser, todo, los deseos, la pasión, todo entra en el orden. Y con eso usted contrarresta las pruebas, las tentaciones.
cuando alguna de las áreas de nosotros se quiere inclinar hacia lo malo. Yo le digo a las personas, a usted todo el mundo lo puede ver mal, pero si usted no se ve mal, no hay nada. Uno dice, uy, ese man vea con costal, yo nunca voy a coger costal. Eso no depende de usted. Usted es un esclavo y a los esclavos, a los que están dominados por la droga, por sus deseos, por sus pasiones, los que están dominados los arrastran. Yo nunca llegué a pensar que yo iba a hacer cosas por la droga. Yo nunca me imaginé. Yo quería era pasar bueno, disfrutar, sentirme happy, feliz. Quería tener una inteligencia para lo malo. O sea que era otro pajudote. De nada me servía que supiera esto, que tuviera esto, que entendiera esto, si lo usaba para lo malo, si lo usaba para destruirme. Por eso cuando yo me enfoco en el reino de Dios y su justicia, primero es Él. Y si primero es Dios, si primero es el reino y la justicia, antes de comer y vestirme, pues primero es mi cambio, primero es mi transformación. Estoy recuperando la imagen y semejanza. Primero es la excelencia. Y se lo digo no con el ánimo de que se quede ahí, pero veo personas que se chocan y es triste en el mismo punto. No avanzan, no empiezan a andar en la excelencia. Desde que los conozco, vuelven al mismo punto y chocan en la misma piedra. Ni siquiera de retroceso podemos hablar, sino que se quedan estáticos en el mismo punto. Israel en el desierto no estaba retrocediendo, estaba estática en el mismo punto, ahí dando vueltas en el mismo punto. Y lamentable, muchachos, yo no sé si eso es lo que ustedes quieren, pero el desafío y el reto de Dios es entre la excelencia, entre el mejoramiento continuo. Pero cuando yo exploro eso, cuando yo trabajo en prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿El reino? Porque en el reino no ni plata ve. En el reino ni visitas ve uno, ni llamadas ve uno. Mi prioridad es el reino. Las cosas vendrán por añadidura. No busque las añadiduras, busque el reino. Aquí dice, si así como buscares, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Yo me imagino no levantarse a buscar plata y tesoros. Ay, ay, ay. Yo no me hago de rogar. Yo no me hago de rogar. Pero como a veces el reino le esconde todo eso para que la búsqueda de uno sea interior, no sea superficial. ¿Ustedes creen que porque el Hijo de Dios vino sin nada? Él era dueño de todo. Y dice que el Padre lo mandó sin parecer. No lo mandó con castillo, no lo mandó con un ejército, no lo mandó embambado con cadenas de oro. Para que la gente que realmente lo buscara, él vino a traer el reino. Es más, él dijo, convertidos y arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Enseñó cómo entrar y cómo vivir en el reino, cómo vivir con rey, con lineamientos, con parámetros. Y en ese orden de ideas, la gente iba y decía, ¿dónde vives, maestro? ¿Cuál es tu castillo? Y él decía, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe para qué? Para que lo buscaran por lo que él era, por lo que él representaba, no por lo que él daba.
Y nosotros a veces buscamos cosas por conveniencia. Por eso uno en la fundación pasa de ser héroe y después pasa a ser villano. Cuando el muchacho está en la fundación, ay, don Matías. Cuando no está en la fundación, ni lo saludan a uno. Ni lo saludan a uno. Yo no le voy a decir a usted, por respeto, al menos la educación. Pasan de largo y le tuercen la cara a uno así. Yo me encuentro a esas personas y le arrugan la cara. Pues como ya no hay conveniencia, ya no hay conveniencia. Por eso el Hijo de Dios vino sin nada. Era el dueño de todo o es el dueño de todo. Pero el Padre estratégicamente para que aprendieran a buscar el reino. ¿Qué buscamos? Enseñarle a usted a buscar su cambio. Enseñarle a usted a buscar su transformación. Enseñarle a usted a trabajar en prioridades en usted. Por ahí está Leonardo. Leonardo habla mucho del locus de control externo. Usted cambia la prioridad y termina buscando las añadiduras y por eso no avanza en el cambio, no avanza en la excelencia. Porque termina buscando lo que no tiene que buscar, termina llenando lo que no tiene que llenar, busca complacer al área de su vida que no las tiene que complacer. Y hoy, si usted quiere seguir en el camino de la excelencia, pregúntese qué busca. ¿Por qué está en la fundación? ¿Cuál es el verdadero cambio que usted tiene que efectuar? Usted no está en la fundación para que lo vuelvan a recibir en la casa. Y hay padres que no han entendido el verdadero propósito de la recuperación. Hay padres que no han entendido el verdadero propósito de la recuperación. Desenfocan a sus hijos. Les hacen daño, los sacan del camino de la excelencia. Perdóneme, con todo respeto y con todo cariño yo se lo digo, hay papás que sacan a sus hijos del camino de la excelencia. Por su sentimentalismo, por su poca inteligencia, por su poca sabiduría, por su poca prudencia. Yo no puedo, yo solamente, así como a mí me lo plantearon, y seguimos en ese camino y toca, porque se lucha por no dejarse sacar de ese camino. ¿Cuándo me dejo sacar del camino de la excelencia? Cuando me enseñan a buscar otras cosas, no, yo aquí lo que quiero es plata, no, yo aquí lo que quiero es esto, no, yo aquí lo que quiero es comodidad, no, yo aquí lo que quiero es capacitación, no, yo aquí lo que quiero es eso. Y tiene el reino ahí y no entra. Tiene el verdadero cambio, donde le están a usted machucando lo que le duele, donde le están metiendo esa área ingobernable. Donde le están metiendo esa área ingobernable al reino, porque esa área hay que meterla al reino. Su grosería, su poca honestidad, su falsedad, su deshonestidad, sus pocos principios y valores, sus deseos, sus impulsos, sus pensamientos, sus emociones, tienen que ir al reino. Porque fuera del reino son una bomba de tiempo para nosotros. Ustedes sáiganse del reino y yo le digo a las personas, cualquiera de nosotros, me incluyo, nos volvemos una mentira bien vestida. Somos una mentira con la camisa de la fundación. Y qué bueno que aquí los papás que se conectan logren entenderlo. Que ustedes tienen que entrar al reino para que metan a sus hijos también al reino. Que usted ya le dio PlayStation, que usted ya le dio dulce, que usted ya le dio contentillo, que usted le compraba la Nutella, que usted le compraba toda la leche de la marca que pedía. Pero con eso no lo ha metido al reino, con eso no hemos encontrado el verdadero cambio. ¿Qué busca? ¿Conveniencia?
porque muchos están en las fundaciones por conveniencia, no están por convicción. O sea que realmente no han arrancado el camino de la excelencia. Yo le he dicho a los muchachos, para mí, el proceso va empezando por ahí de los 8 meses en adelante. Yo a muchas familias le he dicho, usted lo va a llevar cuando está empezando el proceso, cuando realmente le están cayendo las máscaras. Por ahí a los 8 o 10 meses empieza el proceso. Y recuerden que yo hablo de recuperación, o no yo, la Organización Mundial de la Salud habla de una estabilización por ahí a los 4 o 5 años. Aún usted saliendo de la fundación va a salir tan crudo y va a tener que salir a trabajar tantas cosas. Y muchos por ahí es que van empezando el proceso y tan engañados que creen que ya lo están terminando y apenas lo están empezando. Tremendo eso. Porque cuando uno entra al reino es la realidad de uno. Cuando uno entra a este verdadero camino, uno es como un espejo y uno se ve ahí. Y nosotros, pues yo prefiero, la palabra de Dios es una lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, nos ilumina el entendimiento. Y cuando yo voy aquí, yo le decía a los muchachos anoche en el Vergel, yo les decía, y a mí me decían esto, y ayer en la tarde me decían esto, y ¿sabe qué respondía yo? Como se responde en la fundación, acepto. Yo no argumento, ya aquí que no, pero es que acepto. Es una pauta, es una directriz, viene de arriba, acepto. Eso es excelencia, eso es mejorar. ¿Qué buscan? El reino, la excelencia, mejorar, el cambio, añádale a la bolsa todo lo que dice aquí. Y nosotros tenemos que ser rehabilitados y restaurados en nuestra búsqueda. Yo me imagino usted en la calle, yo le voy a hablar aquí una verdad suavecita, que nunca se me olvida. Mire, los recuerdos de uno todavía no salen de ahí. Yo estaba en la Universidad del Valle y cada que yo salía de la Universidad del Valle yo ya tenía mi grupo de rumba. Y le echaban pepas al trago. Hasta trago barato, pero él echaba las pepitas para uno irse a dormir tranquilo. Y muchas veces decía, voy a quedarme un ratico ahí, y ahí me voy a dormir. No iba al otro día a la universidad porque me amanecía, decía una horita más, un ratico más. Y una vez en medio de la rumba, como a las 12 de la mañana, se ha caído una pepa o una rueda, yo no sé, los que se cayó la rueda al piso. Y ajá, chiquiticas en la época del Ribotril, de la Roche. Y todo mundo volteamos un parque por una pastica de esas chiquiticas, hermano. Usted sabe qué es voltear un parque a la madrugada a mano de locos buscando una pepa. Pero se volteó el parque, que se busca, se busca. Y si así uno buscaba una pepa, buscaba un billete, buscaba una pata. Mire usted los que van buscando patas, que usted los ve en los parques, vaya al parque Jovita y usted mira, maneja esa silla. Usted busca tanto que muchos de ustedes hicieron aparecer anillos, cadenas de la tierra, relojes, celulares. Mire, verá que la mayoría de los adictos se la pasan es buscando en el piso. Ahora usted busca para el cielo. Si así usted buscara el cambio, si así buscara usted la modificación, si así buscara usted la transformación y el reino, sería diferente los resultados, su conducta fuese distinta. Si buscábamos lo malo con insistencia, con desespero, con agonía, ¿por qué no buscar lo bueno? Y ese es el chi que nosotros intentamos que usted incorpore en su vida. Amén. Amén. Amén.
¿Qué dice? No sé si por ahí está Lucho, está Leo. Pero tenemos que ser enseñados en la búsqueda. ¿Qué busca? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscáis? Les decía Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Por qué me siguen? ¿Porque les doy de comer? ¿O realmente buscaban el reino? ¿Qué es buscar el reino? Su cambio, buscar la excelencia, buscar una verdadera transformación. Y aquí me confrontan. Yo busco otras cosas con un desespero. Yo busco otras cosas fuera del reino. Eso es manipulación o conveniencia. Y el adicto presiona otras búsquedas. Y aquí nosotros tenemos que alinearlo y orientarlo a usted en la búsqueda. Busca mal, no busca el cambio, no busca la transformación. No busca el cambio, no busca la transformación. Termina buscando lo que no tiene que buscar. Y por eso los resultados se ven. Y después uno es el malo. Y después uno paga platos rotos ajenos. Sigamos. Versículo 5, 6. Leámoslo desde el 5 hasta el 10. Sí, señor. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Amén. Y preservarás el camino de sus santos, dice el 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. A muchos se les dificulta entender el buen camino. Y uno metiéndolos por el buen camino y ellos felices por el mal camino. Felices por el mal camino. Qué bueno que usted entienda el buen camino. ¿Pero dónde? Desde el interior, desde adentro. Qué bueno que usted empiece a entender de que usted camina con un escudo que lo guarda de lo malo. Y mire lo que dice 12, 13 y 14. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Que se huelgan en las perversidades del vicio. Y muchos, a nivel de conductas y comportamientos, yo se los he dicho, lo tiene prendido en seco, está embalado en seco. Se huelga en la perversidad del vicio, porque no avanzan en el camino de la excelencia. Y pueden estar estáticos o pueden estar en retroceso o pueden estar en recaída o pueden estar en R de reversa, pero no avanzan, no avanzan. No se libran del mal camino, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas y se alegran haciendo el mal, se huelgan en la perversidad del vicio. Yo no sé si esto tenga que ver con nosotros, no sé si esto sea para nosotros, pues pareciese que fuera como para otras personas, pero dentro de la excelencia, mire que Dios metió eso. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios se equivoca cuando se le atraviesa a uno?
cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Oiga, todavía ve uno torcidos en la fundación. Torcidos. Y se prestan para torcidos. Es lo más triste, pero hay que decirlo. Y se sientan en el devocional y son bien torcidos, haciendo sus triquiñuelas. Yo se los he dicho, todo eso tarde o temprano se ve. Si usted siembra bien, recoge bien. Y si siembra mal, y esa es la conciencia que buscamos despertar en usted. Que usted se salga de ese camino. Oiga, a mí me llaman personas de afuera y me escriben y me dice, apóstol, ese jean que tiene Julano es mío. Pero dejémoselo. Torcido hasta con una prenda. Ahora si hablamos de actitudes y de comportamientos, ¡ay! Prestados para lo negativo. Y una de las cosas que le digo la verdad, ojalá los padres que me escuchen para que me ayuden, coma callado, guarde silencio. No es la metodología del cambio, no es la metodología del camino de la excelencia. En la calle sí, porque en la calle no había excelencia. En la calle no había excelencia. Y yo con eso soy muy categórico. Están en la cárcel el imperio del silencio, el imperio del que no diga, el imperio del sapo, el regalado, el lambón, no. Aquí tenemos que hablar las cosas así los cachetes se nos pongan colorados. Y aquí toca decirle las cosas a las personas en amor, con amor responsable y confrontar que está mal. Y lo digo porque esto es una educativa, para que los papás entiendan el camino por donde uno lleva al hijo. Como estamos hablando del camino de la excelencia. Esta semana un poco haciendo llamadas sin autorización y sin permiso y los papás callados. Callados. O sea, patrocinando lo malo. Uno aterrizando la grosería, la soberbia, la altivez, la patanería de los hijos en la fundación. Y el día de la visita, los más groseros son los mismos papás. No les interesa el camino de la excelencia. Yo hay papás que ya los voy a vetar, ya los voy a vetar. Con su grosería, así usted sea el papá, así usted pague, no va a llegar a la fundación con groserías a atropellar la gente, a irrespetar las normas, a irrespetar lo que está establecido en la fundación. Entonces llévese su muñeco porque aquí le estamos ayudando a lidiar el muñeco, pero usted no nos va a ayudar, no hay problema, lidéelo usted. O lo que normalmente hacen, pues se lo llevan a otra fundación donde no le compliquen tanto la vida, donde no lo jodan tanto con fotos y con una cantidad de cosas. En eso yo sí soy un poco porque hemos entendido que estamos caminando en el camino de la excelencia. Estamos andando en el camino de la excelencia. Y aquí dice que se huelgan haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Yo no le voy a pedir perfección porque yo le digo a los muchachos, ni yo la tengo siquiera. Nos seguimos equivocando. Pero los torcidos, yo ya los dejé. Torcidos, ya no salimos de los torcidos.
Y hay muchachos que todavía están viciados, habituados a los torcidos y quieren seguir torcidos en la fundación y no se dejan enderezar. Oiga, disciplina, castigos, correctivos, voltee y siguen y salen de ahí a hacer más torcidos. Torcido cuando a usted le dice, pase la situación, no se enganche con nadie. No se enganche, pase la situación. Pase la situación y ya, no coja lucha con nadie. Torcidos cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando queremos establecer en una recuperación nuestros propios criterios. Entonces uno dice, no, yo no he robado a nadie, yo no ando torcido. Yo me le puedo torcer a Dios cuando por encima de la voluntad de Dios pongo mi propia voluntad. Ahí me le torcí a Él. Eso es temor a Dios. Por eso alguna vez me tuve que rendir y entender y decir que ya había luchado muchas veces, cualquier cantidad de veces, desde los 13, 14 años, Fundación Clínica de Salud Mental, terapeuta, pero volvía y metía la mía, hasta que ya lo último dije, no, voy a hacerla como Él dice, como Él estableció, y me dejé llevar. Y eso es lo que es verdaderamente excelencia. Eso es lo que es verdaderamente excelencia. Aún yo no puedo pararme de aquí e irle a hacer cocos al diablo. Aún yo no puedo irme al módulo a hacerle cocos al diablo. Aún yo no puedo ir para la cocina a hacerle cocos al diablo. Aún yo no puedo irme para el módulo a hacerle cocos al diablo. O no puedo irme para la huerta a hacerle cocos al diablo y hablar del bazuco, el perico, el tusi. Sigo con un pensamiento torcido. Sigo con una mentalidad no de víctima, sino de torcido. Porque estábamos habituados a los torcidos. A nosotros nos hablaban de vueltas, de vines, de todo eso. Y hasta nos gustaba. Generaba dopamina, placer, y uno se sentaba. Hágame, hable, ¿qué hay que hacer? Dígame, Tino, yo me tiro. Y eso producía cierto nivel de adrenalina. Y ese circuito hay que cortarlo, por eso nos meten en el camino de la excelencia, pero muchos no se dejan cortar ese circuito. Y también papás que no son facilitadores, no son facilitadores. Antes, cuando uno le está quitando lo torcido a sus hijos, se incomodan, se enojan, no les gusta, lo ven injusto, lo ven a mal. Nosotros hacemos un trabajo realmente a conciencia. Y por mí, o los líderes, no cogemos lucha con nadie. Quédese ahí comiendo y durmiendo y no le modificamos nada. Y no le hacemos caer en cuenta de sus falencias. Y uno no coge lucha. Pero como el contrato de nosotros es con el de arriba, como hay temor a Dios, como hay reverencia, no le podemos negar a nadie la formación. Y luchamos al máximo por enderezar ese camino torcido, esa mente torcida, esa alma torcida que teníamos. Yo le busco. ¿De qué le sirve usted tener la camiseta, estar ahí, decir tengo 10 meses, si por detrás sigue actuando torcidamente, deshonestamente? Pues no es el cambio que a nosotros Dios nos muestra. Realmente no es el cambio que a nosotros Dios nos muestra. Ayer fui a donde un muchacho, lo saludé, me dio jugo, todo bien bacano, y pasaba cigarrillo. ¿Y cómo estás? Bien, bien. ¿No ha fumado? No, yo no he fumado. Y lo tenía todo en la boca. Como uno es pillín, uno ya va aprendiendo a ser pillín. Si estuviera en la fundación, yo le hago el examen. Le hago un examen de toxicología, le digo, sópleme el ojo, sópleme un ojo, le hubiera dicho, si estuviera en la fundación. Pero pues ya,
Imagínese, engañado, confundido, todavía. ¿Estás fumando? No. Y lo tenía todo en la boca. Eso dígalo de pronto a otras personas que usted enreda, pero uno, yo le digo, yo preferí entrar en el orden de Dios que seguir engañado o en su defecto que seguir, como decimos, torcidos. Eso es excelencia. Eso es excelencia. Eso es recuperación. Eso es transformación. Eso es cambio. O estoy en el camino de la excelencia, según el versículo 15, o estoy en el camino de los torcidos. ¿En cuál camino quiere andar usted? ¿Con quién se quiere juntar usted? ¿A quién se quiere unir usted? ¿A los torcidos? Ahí está la inquietud. Ahí está la inquietud. Y esto es para reflexionar. Yo reflexiono y yo pienso y digo, uy, Dios mío, ¿será? ¿Cómo será? ¿Por dónde es? Yo le digo a los muchachos, mire, y es triste decirlo, para torcidos me hubiera quedado en la olla. Y siguen con la mentalidad torcida en la fundación, haciendo las cosas bajo cuerda. Y uno los llama, venga, ¿usted sabe esto? ¿Usted vio quién quebró el vaso? Y saben, ¿y sabe qué? Duros. No, yo no vi nada. Oiga, y recogieron el vaso quebrado, lo recogieron con sus propias manos y le están diciendo a uno que no vieron nada. Ese no es el camino de la excelencia que nosotros enseñamos. Ese no es el camino de la excelencia. Papá, ese no es el camino de la excelencia. Esa no es nuestra metodología. Entonces usted no ha entendido la metodología que nosotros utilizamos. Porque así como engaña a otro, es porque está engañado él mismo. Y así mismo lo va a engañar la droga. Y así mismo vamos a justificar lo malo. Y esa no es la educación, esa no es la crianza, ese no es el camino de excelencia que enseña primeramente Dios y que buscamos nosotros adoptar en nuestro estilo de vida. Adoptar en nuestro estilo de vida. Por eso uno a veces no puede confiar en alguien ni para pasarle la llave, ni para pasarle un billete. Porque uno le dice haga así y ahí mismo hace asá. Reparta de a 1 y reparte de a 3. Reparta de a 5 y a veces reparte de a 1 y se coge los otros 4. Torcido. No hace conforme. Recuperación es volver a entrar a mi ser en un orden que se mueva por lineamientos, que mi cerebro, los neurotransmisores de mi cerebro hagan como debe hacer. Así no esté de acuerdo, pero hagan como debe hacer. Amén, familia. Amén. Están como serios, están como callados, no sé, ¿qué les pasa? Amén, apóstol, amén. Amén, amén. Están como seriongos, ya me preocuparon. Estamos concentrados. Ah, bueno, yo pensé que Todo bien, estaban todo bien. había hecho algo malo, había hecho algo que no era de pronto. No, don Matías, todo está bien. Yo pensé que ya está, ya me preocuparon, ¿o qué dice Yepes? Bien, mi apóstol, bien, señor. Mucho torsión, ¿no? Mucho torsión, Sí, mucho torsión. Nuestro deber es estorbarle a usted sus torcidos, sus triquiñuelas, y sacarlo a usted del error. Sacarlo a usted del error. Y aplicamos unos principios. Si alguno vio Levítico 5:1, supo y no denunció, el tal llevará. El que confiese y se aparta alcanza misericordia. Pero a veces nos endurecemos y no trabajamos para adentro, no recibimos las palabras, no las oímos, no inclinamos el corazón. Y lo ideal es hacer las cosas bien, muchachos, para que ustedes se puedan sostener, para que nos podamos sostener en el proceso de la recuperación. Recuerde que esto es un proceso de vida. Y ese proceso lo sostienen esos fundamentos, esos principios, todos esos adornos
que nos enseña Dios en los proverbios. Qué bueno es que usted los adopte para ser hijo, para ser esposo, para ser patrón, para ser empleado, lo que sea, para ser barrendero. Ayer le decía a una señora, y retomo esas palabras, una madre le decía a un hijo, le permitió una llamada, y pues hablaban de proyecciones que no son malas. Pero la señora evocaba una frase que creo que está en muchos libros. Yo también la he aprendido. Creo que la dijo en su momento, si no estoy mal, fue Beethoven. Voy a recordar un poquito la historia. Pero la señora le decía, hijo, no me importa. Así seas el barrendero, hazlo bien. Hágalo bien. Hágalo bien. Eso es excelencia. Hacerlo bien. En todas las áreas de su vida. Usted aplique bien los conceptos y palabras sabias de una mamá. No me interesa, hijo, así no seas el ingeniero, el doctor. Así seas barrendero, hazlo bien. Y ahí es sabiduría de Dios. Y eso es lo que intentamos nosotros en la fundación, que usted haga las cosas bien. Y ejemplo le damos. Ejemplo le damos. Si yo le digo usted no sople, es porque yo no sople. Yo me voy en contra de esa falsedad. Y cuestiono y me gano enemigos, me gano problemas con otras fundaciones. Porque le dicen a la gente no sople y el fin de semana llegan ellos de soplar y llegan el lunes a formar el grupo. ¡Para ese grupo! Y son bien torcidos. Vienen de la olla a querer sin autoridad moral de decirle a otro. ¿Con qué autoridad moral se paran? Yo me voy de frente con eso. Por eso les digo que la conducta es un modelaje. Y aquí tratamos de adoptar este modelo que nos dejó el Padre, el modelo que nos dejó Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros lo podamos adoptar para ver ese cambio, esa recuperación, para sostener el proceso, para sostenerlo. Amén, familia. Entonces, familia, nada, aquí estamos alumbrando para adentro, alumbrando nuestro cambio y modificando y mejorando lo que haya que mejorar. Pero vuelvo y le digo, haga las cosas bien. Haga las cosas bien. Por eso le pedimos a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude, que nos auxilie para hacer todo lo que usted haga, inténtelo hacer lo mejor posible. Y cuando usted se dispone, Dios lo ayuda. Y cuando usted se dispone, Dios le pone los ángeles que le van a hacer entender a usted las cosas y que le van a aclarar a usted el panorama. Amén. Entonces, familia, nada, nos vemos que mañana con la ayuda de Dios nuevamente en otra educativa, en otro devocional, en otra teoterapia. Muchas bendiciones para todos ustedes y feliz resto de día. Que lo atropelle la felicidad. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén. Amén. Gracias, muchachos, allá en las fundaciones.